Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Audicio, profesor titular de la Cátedra de Biología Humana. Como ustedes saben, el programa de la asignatura Biología Humana está organizado en 7 unidades. En esta oportunidad haré referencia a la unidad número 1, titulada De la Biología Humana a la Psicología. Los contenidos de la unidad número 1 son los siguientes. La conceptualización de la biología como ciencia, las características de los seres vivos, los niveles de organización de la materia viva, las poblaciones, especialmente las poblaciones humanas y su impacto ambiental. También se incluye en esta primera unidad el análisis de las relaciones entre la biología y la psicología. Este último punto será desarrollado en una presentación posterior. Comenzamos definiendo a la biología. La biología es la ciencia que tiene por objeto de estudio a los seres vivos. En la biología se describen las estructuras y las funciones. Siempre se relaciona una estructura dada con las funciones que puede llevar a cabo. Se clasifica a los seres vivos, se estudia el origen de las primeras formas de vida y el proceso evolutivo que ha llevado a la existencia de las distintas especies que hoy habitan en el planeta. También se estudian las interacciones entre los seres vivos de la misma especie o de distintas especies y las vinculaciones de estos con su medio ambiente abiótico. Para definir qué es un ser vivo, en biología se enuncian una serie de características. La primera característica que vamos a mencionar es la organización. Un ser vivo puede ser considerado un sistema compuesto por elementos, y estos elementos se vinculan entre sí siguiendo ciertos principios que hacen que el mismo sistema tenga una organización determinada. Podemos decir específicamente de los seres vivos que todos ellos están constituidos por células, por una célula o por muchas células. Hablando de esto, podemos traer a consideración lo que hoy se conoce como la teoría celular, que es un conjunto de principios referidos a la célula. La célula, como decíamos recién, es la unidad estructural de los seres vivos, porque todos los seres vivos están formados por células. Habrá seres vivos unicelulares o seres vivos pluricelulares. Los seres humanos estamos formados por millones de células. Pero además las células son las unidades funcionales de los seres vivos. En las células se realizan todos los procesos vitales. Y si algún proceso ocurre por fuera de la célula, es a partir de sustancias producidas por la misma célula. También la célula es la unidad de origen. Todas las células se originan a partir de otras, por divisiones. Este tipo de división lo estudiaremos más adelante. En el siglo XIX predominaba la teoría de la generación espontánea. Se pensaba que una célula podía surgir a partir de la materia inanimada. Los experimentos de Pasteur dejaron de lado esta propuesta. Además, como otro principio, podemos decir que la célula es la unidad genética, ya que las células que constituyen un organismo, todas contienen toda la información necesaria para constituir o para formar todas las estructuras de ese organismo. Dicho de otro modo, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética
y esa información genética está completa para formar todo el organismo. Seguimos enumerando las características de los seres vivos. Los seres vivos tienen capacidad de responder a estímulos. En general se consideran estímulos químicos o físicos. Seguramente en el ser humano podremos considerar estímulos más complejos más allá de los físico-químicos. Metabolismo es otra característica de los seres vivos y está constituido por el conjunto de reacciones químicas que ocurren en un organismo. Las reacciones químicas entonces pueden ser en principio de dos tipos y tener así el anabolismo o el catabolismo. El anabolismo son todas las rutas metabólicas que van desde compuestos más simples a estructuras moleculares más complejas. Se está realizando entonces la síntesis de algún compuesto, por ejemplo, a partir de aminoácidos, la síntesis de una proteína. Este proceso requiere energía y decimos que es un proceso endergónico. En cambio, el catabolismo se refiere al conjunto de rutas metabólicas que van de estructuras más complejas a moléculas más simples. Hay un proceso de degradación que libera energía y se dice que son reacciones exergónicas. Evidentemente, anabolismo y catabolismo se complementan, ya que si uno libera energía, el otro puede aprovechar esa energía para la síntesis de compuestos. Movimiento es otra característica de los seres vivos. En los seres humanos, la locomoción, pero también hay otras formas de movimiento, por ejemplo, las plantas con sus raíces pueden desplazarse hacia lugares donde encuentra una mayor concentración de nutrientes. Y podemos encontrar así muchos ejemplos de movimiento en los distintos seres vivos. Crecimiento. El crecimiento se da por aumento del tamaño celular o por división celular, multiplicación de las células. Los procesos de división celular los estudiaremos más adelante. Y agregamos ahí el desarrollo. Quizás no sea una característica de todos los seres vivos, porque los organismos más simples permanecen sin cambios, pero pensando en una biología humana, introducimos el desarrollo, que se refiere a todos los cambios que van ocurriendo a lo largo de las distintas etapas de la vida. Y en el programa tenemos una unidad que introduce este tema. Homeostasis se refiere a todos los mecanismos regulatorios que mantienen una constancia interna del organismo. Existen variaciones, pero esas variaciones están dentro de cierto límite y todo esto se debe a mecanismos regulatorios. Por ejemplo, el sistema endocrino, que vamos a estudiar más adelante, también el sistema nervioso. Reproducción. Bueno, la posibilidad de que se originen nuevos individuos, como dijimos, los organismos se originan a partir de otros organismos y habría dos posibilidades. La reproducción asexual, donde a partir de un organismo se originan otros. Esta descendencia es igual genéticamente, o sea que hablamos de constancia en este sentido. En cambio, en la reproducción sexual, en general se requiere el aporte de dos progenitores. Se producen las células que son las gametas, en el caso del ser humano, óvulo y espermatozoide. Por lo tanto, la descendencia es
distinta genéticamente que los progenitores. Además, hay dos tipos de división celular que podremos relacionar con estos dos tipos de reproducción, con la reproducción asexual, la mitosis, y con la reproducción sexual, la meiosis. Esto lo veremos también más adelante en una de las unidades de la asignatura. Adaptación. Aquí podemos distinguir dos formas de adaptación. Lo que podemos llamar la adaptación individual, que son los cambios que ocurren en una persona frente, por ejemplo, a un comportamiento determinado o a un lugar de residencia de esa persona, su medio ambiente. Por ejemplo, si alguien desarrolla una actividad física, puede lograr un mayor desarrollo muscular que le permite practicar ese deporte. Si la persona deja de practicar ese deporte, quizás su masa muscular disminuya y por lo tanto podemos decir lo siguiente, que una adaptación a nivel individual es reversible, no implica un cambio genético y no es transmitida a la descendencia. En cambio, una adaptación a nivel poblacional o de especie es diferente. En primera instancia, para que esto ocurra a nivel de una población, en esa población se observa una variabilidad en los individuos. O sea, los integrantes de la población tienen diferentes características y esto proviene de la variabilidad genética que hablábamos en el ítem reproducción. Si los individuos que integran una población son diferentes, frente a un cambio ambiental, algunos de ellos podrán responder mejor que otros, podrán desarrollarse y van a dejar mayor descendencia. Enunciado así, muy simplemente, esta sería la idea de la selección natural que planteó Darwin como mecanismo de la evolución. En este caso, la adaptación a nivel poblacional implica un cambio genético, no es reversible y se transmite a la descendencia. Otra de las características de los seres vivos es justamente la evolución. Este proceso que, como ya decíamos anteriormente, ha llevado al surgimiento de las diferentes especies que habitan el planeta. Todos los seres vivos somos resultado de ese proceso evolutivo. Y todos los seres vivos tenemos un origen común. Se supone que la vida, las primeras formas de vida, surgieron en nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Y a partir de ese momento se ha producido este proceso que ha llevado a la aparición de todas las especies. Por eso decimos que el paradigma evolucionista es un principio unificador de la biología. Las distintas especies de organismos están emparentadas entre sí y comparten un antepasado común. Y esta diversidad de seres vivos que habitan la Tierra son el resultado de la evolución biológica. Bueno, no es casual que a partir de que se enunciaron las primeras teorías evolutivas a principios del siglo XIX, el famoso texto de Lamarck, más allá de sus posibles errores, fue una de las primeras teorías evolutivas planteadas. A partir de ese momento también se comenzó a hablar de la biología como ciencia, como una ciencia que estudiaba a todos los seres vivos, porque evidentemente todos los seres vivos compartimos este proceso evolutivo. Podemos introducir aquí un concepto interesante, el de autopoiesis,
planteado por Humberto Maturana y Francisco Varela, en el recordado texto El árbol del conocimiento, texto que recomiendo su lectura. Ellos plantean, por decirlo de forma muy simple, que la característica más destacada de los seres vivos es esta, que el ser vivo tiene una organización y que además es productor de esa organización. O sea que el ser vivo es producto y a su vez productor. No hay otro sistema, por más organización que tenga, que pueda producir al mismo sistema. Esta frase, este párrafo que está sacado de este texto, enuncia esta idea. Vamos ahora a los niveles de organización de la materia viva. En biología podemos hacer estudios en diferentes niveles que aquí están planteados. Podemos estudiar las moléculas que constituyen a los seres vivos, las organelas que forman las células. Podemos estudiar las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, los individuos. Y seguimos así avanzando a las poblaciones, a las comunidades biológicas o al ecosistema. Como ven ustedes, hay en esta organización de niveles, podríamos llamar una complejidad creciente. A medida que avanzamos, cada uno de los niveles está compuesto por los niveles anteriores. Así, una célula está compuesta por organelas y diferentes moléculas. Un órgano está formado por tejidos y esos tejidos tienen células. Y podemos aplicar esto a todos los niveles. Lo importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que cada uno de estos niveles tiene sus propiedades. Por ejemplo, puedo hablar de una población y estudiar la tasa de natalidad en esa población. Esa es una propiedad característica del nivel poblacional, que no tiene sentido en los otros niveles. Puedo estudiar la división celular y ahí estaré trabajando a nivel de las células. O puedo ver el funcionamiento de un órgano, como el corazón, y en ese caso podré estudiar cómo se produce el bombeo de la sangre en el organismo. Cada uno de los niveles, entonces, puede ser estudiado y tener sus propiedades. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, que no tenemos que caer en posturas reduccionistas. ¿Qué sería claramente aquí un reduccionismo? Es pretender explicar con los niveles inferiores las propiedades de los niveles más complejos. Entonces, un problema al interpretar la materia viva considerando estos niveles de organización es el reduccionismo. Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que en cada nivel surgen determinadas propiedades. Esas propiedades de cada nivel es lo que llamamos propiedades emergentes. Y esto se relaciona con el enunciado que dice que el todo es más que la suma de las partes. Tratar de explicar el todo a partir de entender solamente las partes sería un reduccionismo. Problemática ambiental. Dijimos que íbamos a hablar de las poblaciones. Entonces tenemos que estudiar algunos conceptos.
el concepto de población, de comunidad y ecosistema. Población es el conjunto de individuos de la misma especie que habita en un determinado territorio y en un determinado tiempo, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de la población humana de la ciudad de Rosario en el año 2020, que será diferente a la población humana de la ciudad de Rosario en el año 1900, o diferente a la población humana de la ciudad de Londres en el 2020. Cuando estudiamos las relaciones entre poblaciones, hablamos de comunidad. Una comunidad biológica estudia las interacciones entre diferentes especies que comparten un determinado territorio en el mismo momento. Y finalmente, cuando hablamos de ecosistema, hablamos de las relaciones de la comunidad, o sea, de todos los seres vivos que viven en un determinado lugar, con el medio ambiente no vivo, con lo que llamamos el medio ambiente abiótico. Decíamos antes que había propiedades emergentes. Bueno, podemos estudiar las propiedades de una población. Por ejemplo, la distribución etaria, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la tasa de mortalidad infantil, y así se definen una serie de propiedades que nos permiten caracterizar una población y que pueden ser aplicadas, como las que mencionaba recién, a la población humana. Es importante conocer la población humana, cómo se la puede describir y cuál es la relación de la misma con el medio ambiente. Hoy la problemática ambiental es una cuestión que resulta relevante para todo profesional universitario y diría yo para todo ciudadano. Todos debemos pensar en torno a esta problemática que seguramente requiere de un abordaje transdisciplinario. Cuando estudiamos el impacto ambiental de la población humana en el medio ambiente, surge un concepto que es el concepto de huella ecológica, que pretende ser una medida de justamente los cambios que va produciendo una determinada población, una determinada sociedad en el medio ambiente. Y tiene que ver con la capacidad que tiene ese medio ambiente de procesar los desechos que produce esa sociedad y además la capacidad que tiene ese ambiente de generar los recursos que esa sociedad necesita. Bueno, los principales temas desarrollados en esta breve presentación se refieren a la conceptualización de la biología, las características de los seres vivos, los niveles de organización. Verán ustedes que estos niveles de organización son importantes para el desarrollo de la asignatura, porque de alguna manera vamos a ir avanzando de los niveles menos complejos a los más complejos. Partiremos analizando las biomoléculas, o sea, las moléculas que constituyen los seres vivos, las características generales de las células, y después avanzaremos, por ejemplo, a los sistemas, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmunitario. De alguna manera, entonces, los niveles de organización nos brindan una forma de ir concatenando los temas. Finalmente, hemos hecho referencia al problema de las poblaciones humanas y su relación con el medio ambiente. Ustedes tienen los materiales necesarios, los materiales bibliográficos para estudiar estos temas y tienen una guía de estudio con preguntas que resolverán
después de leer la bibliografía indicada. Muchas gracias.